Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más de clase. Ya nos encontramos en la número 10 y en esta sesión vamos a abordar un tema fundamental dentro de la producción más limpia y la ingeniería industrial, que es la ecoeficiencia y los indicadores ambientales. Este tema nos va a permitir conectar dos dimensiones que históricamente pues se han venido trabajando de manera independiente, pero que con la gestión ambiental moderna, pues tanto la productividad y la sostenibilidad ambiental tienden a integrarse. A lo largo de esta clase vamos a comprender cómo las empresas pueden generar un valor económico mientras reducen su impacto ambiental y cómo medir ese desempeño mediante indicadores claros y cuantificables nos van a permitir realmente poder hablar de sostenibilidad y demostrar cómo se viene desarrollando. Este enfoque es clave, ¿cierto?, en el contexto actual, ya que no es una opción, sino es una condición para la competitividad. Siendo así, los objetivos que tenemos en esta sesión, el objetivo principal de la clase es que cada uno de ustedes comprenda qué es la ecoeficiencia, por qué se ha convertido en un concepto central en la gestión industrial moderna. Así que vamos a analizar cómo se relaciona con el uso de los recursos y los impactos ambientales derivados de los procesos productivos. Además, vamos a trabajar con indicadores ambientales, ¿cierto? Vamos a profundizar ahora sí a detalle uno de los temas previos y pues vamos a observar cómo en la práctica son herramientas fundamentales que nos van a permitir medir, evaluar y mejorar el desempeño ambiental. Aquí la idea no es solo comprender el aspecto teórico, sino que ustedes puedan aplicar estos conceptos en contextos reales dentro de la ingeniería industrial, que cuando ustedes vean el proceso sean capaces de identificar alternativas o estrategias que reduzcan en cualquiera de las fases del proceso productivo los contaminantes, las fugas, los desechos, pero a su vez ser propositivos, ¿cierto? Proponiendo alternativas innovadoras, no las que se vienen repitiendo, que no es que esté mal, sino que pues el sector también requiere cambios y estrategias que vayan en pro cada vez de mejoras. Es así entonces que iniciamos pues con el concepto de ecoeficiencia. Este es un concepto que ha sido desarrollado por el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. Surge como una respuesta a la necesidad de producir de manera responsable en un mundo orientado sí, hacia un sistema, una economía más capitalista y consumista. En esencia, lo que propone es hacer más con menos, más valor económico utilizando menos recursos y generando menos impacto ambiental. Aquí también es importante entender que la ecoeficiencia no implica dejar de producir, sino que busca transformar la forma en que producimos, la forma en que pensamos y en la forma en que desarrollamos las acciones, ¿cierto? Se trata de optimizar procesos, reducir desperdicios y diseñar sistemas más inteligentes que puedan llegar a integrar criterios ambientales desde el inicio. Bueno, siendo así, para poder hablar de eh, ecoeficiencia, tenemos que abordar primero lo que serían los principios de la ecoeficiencia.
Los principios nos orientan hacia prácticas más sostenibles dentro de la industria. Uno de los más importantes es el consumo de materiales, así como la reducción de energía, ¿cierto? Lo cual no solo disminuye el impacto ambiental, sino que también reduce los costos operativos. Otro principio clave es la minimización de los residuos y las emisiones junto con la promoción del reciclaje y la reutilización. Estos se conectan directamente con la economía circular, donde los residuos dejan de ser un problema y se convierten en un recurso dentro del sistema productivo. Los principios buscan la extensión de la vida útil de los productos. En ese orden de ideas, conceptos como la moda rápida, como el consumo o bueno, los productos de temporada pasan a ser secundarios y buscamos elementos o materiales que nos garanticen durabilidad, ¿cierto? Que se puedan llegar a reparar, que no sean desechables y que permita actualizarse. Por ejemplo, ustedes ven con el tema de los celulares, especialmente el iPhone, y es que hay una tendencia a estarlos renovando cada año, incluso menos. La diferencia entre el uno y el otro no es mayor. Por lo general es una adecuación en la cámara, algo muy general que se hace en el software, pero dado al marketing y esa estrategia de que debes de tenerlo, ¿cierto? Para vender un estatus o posicionarte a nivel social, pues ya vamos como en la versión 15, 16, 17 y vemos que es rápido. Productos como la moda rápida, especialmente en mercados como el de Zara, Temu, que generan cambios de tendencia ya no por estaciones en los países que lo había, digamos en nuestro país que tenemos solo dos épocas, una de lluvias y otra seca, ¿cierto? Ahora con esto pues vemos que no, la colección, entonces la ropa en tendencia que dura uno, máximo 2 meses y así sucesivamente con otros, en otras áreas del sector de la economía. Entonces, ¿qué se busca? Que al haber también un menor consumo o una promoción de ellos, pues nosotros también podamos abordar cada uno de los aspectos de los principios en los que está fundamentado la ecoeficiencia. Aquí viene una pregunta importante y es, bueno, entonces si no vendo, ¿cómo genero ingresos? Vamos a irlo trabajando a medida que vayamos avanzando. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de la relación que tiene la ecoeficiencia con la producción más limpia, estas dos están profundamente relacionadas, pero no son lo mismo. La producción más limpia se enfoca en la implementación de estrategias preventivas dentro de los procesos productivos para reducir impactos. Ya lo hemos anotado en varias oportunidades. Por su parte, la ecoeficiencia tiene un enfoque realmente más estratégico y de medición. Esto es importantísimo, ¿no? Entonces, hay que medir. Entonces, la ecoeficiencia no busca solo mejorar los procesos, sino también cuantificarlos. ¿Qué tan eficientes son en términos ambientales y económicos? Ambas herramientas se complementan y fortalecen la gestión ambiental empresarial. Entonces tenemos que dentro de una perspectiva de la ingeniería industrial, la ecoeficiencia es una herramienta clave para la optimización de los sistemas productivos. Permite analizar cómo se están utilizando los recursos y nos permite encontrar oportunidades de mejora tanto en eficiencia como en sostenibilidad. Además, contribuye a la toma de decisiones basadas en datos. Esto, vuelvo y le repito, es
fundamental medir, obtener datos para poder generar información y desde allí toma de decisiones, lo cual es fundamental cuando hablamos de cualquier sistema de gestión. Un ingeniero industrial que comprende estos conceptos puede diseñar procesos más eficientes, más competitivos y alineados con las exigencias ambientales actuales. En pantalla están viendo un diagrama de cómo se relacionan los principios de la ecoeficiencia con las líneas de la producción más limpia. Entonces vemos que la ecoeficiencia como una estrategia global, mientras que la producción más limpia nos dice cómo implementamos tácticas en la planta, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos principios, desde el diseño óptimo de materias primas, la selección apropiada de materias primas, el trabajo con una eficiencia energética, una priorización, por ejemplo, de fuentes limpias, ¿cierto? Nos va a garantizar que podamos tener diseños de productos y procesos relacionados a ecodiseños, a prácticas sostenibles que se ven reflejadas en la reducción de energías, al control de efluentes o la reducción de contaminantes, ¿cierto? O la minimización de contaminantes en planta. Y nos va a permitir llegar a no solo la reducción de los contaminantes, sino también de los insumos que se ven reflejados en un tema económico. Recordemos que las dimensiones de la ecoeficiencia son muy similares y se relacionan con ese concepto de medio ambiente o de ambiente que vimos en la primera sesión de clases. Entonces, la ecoeficiencia no se limita únicamente a lo ecológico, a los recursos naturales, agua, suelo, aire o a los no renovables como las energías fósiles, sino que también tiene una dimensión económica muy fuerte. Cuando nosotros hablamos de ambiente, estamos hablando de desarrollos sostenibles y el desarrollo tiene implícitamente ese concepto de economía, ¿verdad? Que necesitamos generar recursos para poder trabajar y que por eso pues necesitamos utilizar los recursos que provienen del entorno a partir de lo que llamamos materias primas. Asimismo, en la coeficiencia pues están estas tres dimensiones, la dimensión económica, la ambiental y la social. Aquí pues de hecho el valor radica en integrar ambas dimensiones, ambiental y económico, que nos permita generar, ¿cierto?, unos beneficios financieros mientras vamos reduciendo los impactos negativos sobre el ambiente. En enfoques más integrales también se incorpora la dimensión social. Más que en enfoques integrales, cuando estamos hablando de la responsabilidad social empresarial, que también ya lo vimos en una clase previa, pues estas tres dimensiones se hacen como un match, ¿no? Entonces la una depende de la otra, pero asimismo lo que yo haga en un área, en una dimensión, se va a ver reflejado en la otra. Y esto lo que nos permite reconocer es que las decisiones productivas pues no solo afectan al entorno, a los recursos o los aspectos económicos, sino que también afectan las comunidades, las condiciones laborales, la calidad de vida, acercándonos más a un enfoque de sostenibilidad muchísimo más completo. ¿Ok? Hasta aquí, pues, vamos definiendo cómo la ecoeficiencia pasa a ser una línea transversal a todas las áreas de la empresa, ¿cierto? Y es donde decimos, bueno, ¿y cómo realmente sé que mi empresa es ecoeficiente? Vamos a dejar un poquito de lado también el concepto de sostenibilidad, que ya lo trabajamos en clases previas, para ahondar en cómo mi empresa realmente es eficiente a partir de ser sostenible, ¿cierto? Entonces es donde
surgen o empezamos a trabajar lo que son los indicadores ambientales. Los indicadores son herramientas que nos permiten medir lo que está ocurriendo dentro de un sistema productivo desde el punto de vista ambiental. Ustedes más que nadie como ingenieros industriales en formación saben que si no mido, no hay control y si no hay control, no hay mejora, ¿cierto? Estos indicadores pueden ser cualitativos o cuantitativos y su función principal es proporcionar información clara. Al yo tener información, puedo evaluar el desempeño ambiental, puedo identificar los problemas y de esa manera puedo tomar decisiones informadas. No hay nada más maluco para un gerente, un líder de proyecto que tenga inconvenientes, que tenga que plantear estrategias de mejora o reducir costos sin contar con información, ¿cierto? Información clara, detallada, real de los procesos. Entonces, por eso hacemos énfasis en la toma de esas decisiones informadas. Cuando nosotros hablamos de indicadores, ¿cierto? Un indicador tiene que tener buenas características. Porque si no tiene estas características, pues no es un indicador útil. Entonces, no se vuelve una herramienta de gestión, sino al contrario, se nos vuelve un dolor de cabeza dentro de la entidad y no sabemos para qué llenamos planillas, no sabemos para qué recogemos datos, no sabemos para qué estamos recopilando esa información, ¿cierto? Entonces, miren que cuando formulamos esos indicadores de gestión, debe ser relevante, es decir, que realmente me va a aportar información importante para la toma de decisiones y no ser una tarea más por llenar y que se vuelve cansón, ¿no? Miren que dentro de la experiencia que tengo al hacer procesos de auditoría, especialmente en los sistemas de gestión de calidad fundamentados en la ISO 9000, cuando uno le dice a los empleados, al talento humano, bueno, vamos a medir los indicadores o cuénteme usted para qué hace esto, miren que muchos de ese talento coincide en que llenan y llenan planillas y llenan datos, pero que no saben para qué. Entonces se vuelve como un mero requisito. Entonces de aquí partimos que no se trata de tener muchos, de tener un montón de planillas, sino de que realmente la información que estoy recogiendo a partir de estos instrumentos sea importante para la toma de decisiones. Estos indicadores, aparte de ser relevantes, deben poderse medir, deben poderse cuantificar y expresarse de una forma numérica, ¿cierto? Asimismo, pues deben ser comprensibles. Todos deben poderlos entender para poderlos interpretar y que a partir de ellos podamos ver cómo estamos avanzando. Eh, Debe ser comparable a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué pasa en el mes 1, en el mes 2, año 1, año 2, ¿cierto? Utilizando pues siempre el mismo método de cálculo. Tiene que ser verificable, ¿cierto? Entonces, debe ser posible poder auditarlo y que sea confirmado por terceros. Es así que pues por eso deben ser públicos, deben estar disponibles para las áreas que lo requieren y en muchos casos abierto al público que se afecta directa o de manera indirecta con las actividades que desarrollamos. Y finalmente, pues debe ser sensible a cambios, ¿cierto? Entonces, no son estáticos, no son una camisa de fuerza, sino que nos permitan podernos mover cuando se presentan incertidumbres, bien sea internas o externas, dentro de la organización.
Esto va a garantizar que los datos que obtengamos sean confiables y que puedan ser comparados en el tiempo o entre diferentes procesos, lo cual es esencial para poder evaluar las mejoras. En pantalla están viendo pues un ejemplo de cómo aplicamos esos indicadores dentro de un proceso, dentro de un ciclo de producción. Tenemos que los indicadores ambientales se pueden clasificar según el momento del proceso en que evalúan, ¿cierto? Entonces vemos que ganar más dañando menos es una premisa. Tenemos ahí el concepto de indicadores de entrada. Entonces tenemos allí pues el de recursos y materias primas. Entonces estos nos permiten medir el consumo de los recursos naturales o de la energía que se consume en cada ciclo. Ahí estamos viendo en el literal A, cuáles serían un ejemplo de indicadores cuantitativos, como por ejemplo el uso de agua medido en metros cúbicos, el consumo de energía total o el consumo directo de insumos. Mientras que cuando hablamos de indicadores cualitativos, podríamos estar hablando de la tasa de biodiversidad local o de la calidad del suelo. Dentro de los indicadores de procesos nos hacemos referencia a la eficiencia operativa. Entonces los clasificamos en indicadores operativos o indicadores tecnológicos. Cuando hablamos de indicadores de salida, estos son aquellos que nos permiten medir o tener resultados tangibles. Aquí incluimos los residuos y las emisiones producidas. Entonces, tenemos indicadores de resultado y indicadores de residuos. Y por último, en la categoría 4, tenemos los indicadores de impacto. Entonces, tenemos que estos miden los efectos a largo plazo en el medio ambiente y también en la sociedad. Se clasifican en indicadores sistémicos y indicadores sociales. Y pues para cada uno de ellos tienen unos ejemplos en pantalla. Indicadores para el tema ambiental en empresas hay varios, hay N indicadores. Sin embargo, dentro de la ecoeficiencia, algunos indicadores son especialmente importantes, como el consumo de energía por unidad producida o la cantidad de recursos generados. De esto estuvimos hablando 3 clases atrás, hicimos pues casi que la mitad de la sesión está relacionada con este tipo de indicadores y dentro de los recursos en el aula les dejé unos documentos que amplían bastante cómo se calculan estos KPIs, ¿cierto? Entonces, pues estos indicadores lo que nos van a poder permitir es evaluar la eficiencia de los productos y establecer metas de mejora. Además, nos van a permitir facilitar la comparación entre diferentes periodos. Y miren lo interesante o lo chévere acá, que no es solo vistos nosotros como un mundo aparte dentro de una organización, sino que también nos van a poder permitir compararnos en el buen sentido con otras empresas del mismo sector, ¿cierto? Y cuando uno está haciendo las cosas bien, eso nos genera una ventaja competitiva. En ese orden de ideas, pues tenemos la fórmula, una fórmula matemática, que es la fórmula general de ecoeficiencia. Entonces tenemos que ecoeficiencia es igual al valor del producto o servicio sobre el impacto ambiental. Para hacerlo más ilustrativo de cómo se aplica, en pantalla tienen un ejemplo que se aplica al sector económico de las flores, ya que pues dentro de los trabajos que me han entregado he notado que tengo varios grupos trabajando en este sector. Entonces, la ecoeficiencia es como una balanza, que es lo que ustedes ven en la primera parte del diagrama. En un plato de la balanza ponemos el valor. Hacemos referencia al dinero que ganas o
por vender flores, flores hermosas, ¿cierto? Que le generan a los clientes felicidad. Y en el otro evaluamos el impacto. ¿Cuánta agua gasté? ¿Cuánta energía usé? ¿Cuántos residuos se generaron? Entonces, aquí el objetivo es que el plato del valor, llamémoslo así, suba lo más posible y lo del impacto baje al mínimo. Antes, para producir una flor, quizás se utilizaba demasiada agua. Y es como de las cosas que algunos de ustedes me han socializado, por ahí cuando nos hemos encontrado o cuando me han escrito, ¿cierto? También pues utilizábamos fertilizantes químicos en exceso que hacían afectaciones o daños sobre la tierra y también se gastaba mucha energía para mantener los invernaderos, lo cual pues genera emisiones de dióxido de carbono, ¿cierto? Gas de efecto invernadero y genera desperdicios en los plásticos y en los empaques. Entonces, miren que aquí hay un poco valor por mucho impacto en el ejemplo que les estoy dando. Entonces, una flor muy bonita que va a agradar, que va a producir una felicidad momentánea, pero unos impactos que van a estar en un periodo de tiempo muy largo y que van a generar unos impactos muy notorios. Para cambiar esto, el floricultor empieza a tomar decisiones inteligentes, ¿cierto? Y es cuando nosotros empezamos a hablar de lo que son los indicadores operativos. Entonces, ahí en pantalla vamos viendo cómo vamos trabajando los indicadores. En la planta, por ejemplo, se instala un sistema de riego por goteo para no desperdiciar agua. Yo todavía recuerdo en algunas empresas cuando se utilizaba sistemas de riego por aspersión, ¿no? Y como los ingenieros agrónomos, pues son las personas más idóneas en estos temas, calculaban los desperdicios de agua. Mientras que pues el sistema por goteo, que no estoy diciendo que solucione todas las problemáticas, ¿cierto? Sino que desde el punto de vista del ahorro, sí tiene un gran impacto. Cuando nosotros hablamos en el proceso, entonces empezar a usar abonos orgánicos o técnicas naturales o ancestrales para controlar plagas, reducimos la contaminación del suelo. Entonces, ¿qué obtenemos? ¿Cuál es el resultado ecoeficiente en términos de prácticas sostenibles? Entonces vemos que tenemos una flor de mejor calidad y tiene más valor. ¿Por qué? Uno, es más rentable para mí como productor, porque al gastar menos agua, menos químicos, mi costo de producción baja. También es más atractiva porque hoy en día los clientes pagan un precio premium por flores que tienen sellos de sostenibilidad, ¿o cierto? O cuando podemos elegir y sentir que esta empresa cuida el entorno, hay algo, un chip que dice, yo los prefiero a ellos. Y de igual manera generamos una menor huella. Logramos la misma cantidad de ramos de flores, pero la huella hídrica, es decir, el agua total usada, es mucho menor que la de antes. Entonces, en resumen, tenemos que la ecoeficiencia en las flores significa que por cada tallo que se corta, utilizas la menor cantidad posible de recursos naturales. Es hacer que la naturaleza y el negocio florezcan al mismo tiempo. Pero muchos de ustedes lo notan cuando decimos, no, la empresa optimizó porque montó una planta, optimizó porque tiene sistemas ahorradores, pero si yo no los mido, pues digamos que no tengo formas de cómo soportar lo que estoy diciendo, ¿cierto? Yo no puedo decir, que en la universidad ahorramos energía porque cambiamos las luminarias si realmente yo no tengo cómo medir y cómo comparar cuánto gastaba antes con luminarias, por ejemplo, a base de mercurio versus luminarias a base de LED. No tengo cómo medir consumos de agua si yo no mido los consumos en energía, en agua, en residuos
mes a mes o periodo tras periodo. Eso ya va a depender mucho del sistema de producción. Entonces, dentro de los indicadores de coeficiencia, les voy a dejar acá en pantalla algunos de los que más se usan, pero como les decía, no son los únicos. Va a tener mucho que ver con la empresa, pero digamos que en reportes a la autoridad ambiental, a las secretarías de ambiente, estos son, pues, por lo general los que más piden. Entonces, hablamos de la eficiencia energética, que es uno de los pilares. Lo hemos ya anotado no solo en esta clase, sino en previas. Este indicador nos muestra cuánta producción se obtiene por unidad de energía consumida. Mejorar este indicador nos va a permitir optimizar equipos, procesos y hábitos de consumo energético. Es una de las estrategias más efectivas para reducir costos y emisiones al mismo tiempo. Creo que por eso pues, es uno de los pilares. Tenemos el indicador de uso del agua. El agua es un recurso crítico que en muchos procesos industriales su medición es fundamental. Este indicador nos permite evaluar cuánta agua se utiliza para producir una cantidad de producto. A partir de esa información se pueden implementar estrategias como la recirculación, la reutilización o cambios tecnológicos que nos permitan realmente reducir el consumo. Tenemos los indicadores de residuos. Entonces, estos nos permiten es entender cuánto desperdicio se genera y en qué porcentaje puede ser aprovechado. Esto es clave en la transición hacia los modelos de economía circular que, como ustedes saben, porque lo vemos dentro del proceso normativo y porque pues muy seguramente en otras áreas, en otras asignaturas, ustedes lo vienen trabajando, es que es una obligación en el país actualmente, ¿cierto? Todas las empresas debemos hacer la transición hacia economía circular. Entonces, reducir los residuos no solo tiene unos beneficios ambientales, sino también económicos, ya que nos permite una disminución en los costos de disposición. Además, pues se generan nuevos ingresos a través del reciclaje, se reducen pérdidas económicas, se apoya socialmente a las asociaciones de recicladores y bueno, ya en algunas empresas recicladoras que están digamos que más desarrolladas, también se apoyan a las comunidades. Acá en Zipaquirá, una de las asociaciones presentes es que, digamos, cuando tú entregas material para reciclaje, ¿cierto? Ellos no te entregan un valor económico, no te pagan por el kilo de residuos que clasificaste, sino que ese valor se traslada a una población en riesgo, madres cabeza de hogar, niños en condición de vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, hace 2 años, una de esas asociaciones hizo una actividad con una empresa y otorgaban botas a niños en zonas rurales. Ustedes saben que cuando entran estos periodos de lluvia, muchos de estos niños pues van al colegio, a su escuela, es caminando, tienen que caminar pues grandes trayectos y pues digamos que sus zapatos o los del uniforme no son los más idóneos. Entonces una empresa del sector acá de Tocancipá entregó su material y con la asociación que lo hizo, pues no recibió un tema económico, sino que el valor de ese costo sirvió para comprar indumentaria, botas plásticas, capas, para cubrir la población de un colegio. Entonces, la empresa no solo hizo un trabajo desde la ecoeficiencia, desde la sostenibilidad, de la gestión ambiental, ¿cierto? Sino también desde la responsabilidad social, que pues ya son otra línea, otros indicadores, pero que están directamente relacionados con la gestión ambiental. Continuando, pues tenemos otros indicadores como el de huella de carbono, que es el que nos permite medir las emisiones de gases de efecto invernadero.
estas generalmente asociadas a una actividad o un producto. Es un indicador clave en el contexto de cambio climático. Ya hay entidades o más bien sectores de la economía que sí o sí tienen que medirlos. Normativamente se les obliga, como por ejemplo el sector del carbón, el sector de, de, qué, que genera electricidad, aquellos que trabajan todavía con hornos, entre otros. Entonces las empresas utilizan este indicador para identificar sus principales fuentes de emisión y de esa manera diseñar estrategias de reducción como eficiencia energética o uso de energías renovables. Por último, pues tenemos el indicador de huella hídrica que va más allá del consumo directo de agua en la entidad o en la empresa, ya que este también incluye el uso indirecto a lo largo de todo lo que es la cadena productiva. Este enfoque permite tener una visión más completa del impacto sobre el recurso hídrico y tomar decisiones más responsables para la gestión. Entonces vemos que la ecoeficiencia se aplica en múltiples sectores, desde la manufactura hasta la construcción. En todos los casos, el objetivo es optimizar recursos. En pantalla están viendo un ejemplo de la aplicación real de indicadores ambientales en un sector de la economía que procesa alimentos y bebidas. Entonces, cuando, por ejemplo, hablamos de energía y aire, ¿qué hacemos? Entonces, medimos cuánta electricidad y gas gasta la fábrica para mover las máquinas y pasteurizar el jugo. En la práctica, la fábrica instala ¿qué? Por ejemplo, paneles solares en el techo y de esa manera cambia motores viejos por unos que consumen menos energía. El resultado acá es que al gastar menos energía y usar fuentes limpias, la huella de carbono, que era el indicador, disminuye. La fábrica respira mejor y el entorno y el planeta lo agradece. Cuando hablamos de basura y materiales, que sería un indicador de residuos, en pantalla en color como naranjita, decimos, ¿qué hacemos? Entonces contamos cuántas cáscaras de fruta, botellas plásticas y cajas se tiran a la basura. Entonces, en la práctica, las cáscaras de fruta no se tiran, se envían a una planta, por ejemplo, de compostaje para hacer abono, ¿cierto? En cuanto a las botellas, se pueden rediseñar y hacerlas más delgadas para que utilicen menos plástico. Entonces tenemos reducción en el origen. El resultado que sería menos basura que llega a los rellenos sanitarios y de esta manera pues también la fábrica ahorra dinero en materiales. Indicador de agua y huella hídrica. ¿Qué podemos hacer? Ponemos medidores en cada manguera o grifo de la fábrica. En la práctica, entonces, el agua que se utiliza para lavar las frutas se limpia en una pequeña planta interna y se puede reutilizar para regar los jardines, lavar los pisos o lavar maquinaria, ¿cierto? Calculamos la huella hídrica que nos dice cuánta agua se necesita en total desde que creció el árbol de la fruta hasta que el jugo llegó a la botella y al consumidor. Entonces, el resultado es que se usa mucha menos agua fresca, ¿cierto? De una fuente de agua o también de la empresa que le pueda suministrar el recurso. Entonces, cuando nosotros hacemos el tablero de control, que es el resultado integral, la última laminita que viene en pantalla, entonces juntamos todos los números anteriores en un informe o en una pantalla digital. El gerente de la fábrica revisa mensualmente si bajaron los costos, si se cumplieron las metas ambientales, ¿cierto? Como por ejemplo la meta del 30% menos de emisiones que estamos viendo en la imagen, ¿cierto? Que fue la que se proyectó en la primera laminita en la parte inferior. El resultado es que la fábrica obtiene, por ejemplo, certificaciones internacionales como la ISO 14001, ¿cierto? Y esto le va a permitir vender sus jugos en
países más exigentes y clientes que prefieren productos que cuidan el medio ambiente. En pocas palabras, en este sector, usar indicadores es como hacer un chequeo médico o un diagnóstico, digo yo, porque constantemente se le hace a la empresa o a la fábrica para asegurar que use solo lo necesario. Aquí la idea es no desperdiciar nada y que seamos cada vez más eficientes y rentables. Me gusta llevar este caso, por ejemplo, a nuestra casa. Entonces, digamos que un ejercicio que hacemos con otros compañeros de ustedes que ven una asignatura que se llama problemática ambiental es levantar un diagnóstico en la casa, ¿cierto? Entonces, de lo que usan. Cuántos perfumes, cuántas colonias, lociones, las niñas, por ejemplo, bueno, las niñas y los niños, porque pues también hoy en día usan más temas de skincare, maquillaje, ¿cierto? Y una vez tienen cuantificado qué tienen, se empieza a hacer un análisis de qué usa, qué no usa, cada cuánto lo usan. Entonces, voy a poner un ejemplo acá de alguien que tiene 15 labiales. Se da cuenta que 15 son bastantes. Y cuando hacemos el análisis en clase, algo en común que mencionan las chicas es, uy, profe, tengo 3, 4 muy similares del mismo color, pero la verdad es que ni uso o se me olvida. En otros casos, no, profe, tengo yo 5 tipos de cremas y al comienzo sí, uno se las pone porque una va para una parte, la otra para la otra y finalmente uno va dejando como de lado. Y entonces me doy cuenta que tengo maquillaje que no uso, tengo ropa que no uso. En este ejercicio que les comentaba que hago en clase, los chicos mencionan, los hombres, por ejemplo, colonias, cachuchas, tenis. Y dicen, y profe, ¿verdad que me doy cuenta que casi siempre me pongo los mismos? Tengo perfumes ahí que ya llevan más de un año, se pueden evaporar, vencer. Entonces, eso es plata que termina botándose, plata que usted trabajó, a la que usted le dedicó un tiempo importante para poderla conseguir y finalmente no la usa, se vence o se daña, ¿cierto? Y lo mismo pasa con las empresas, con la fábrica. Es empezar a mirarla con ese detalle de ser más conscientes y realmente decir, venga, ¿qué le estoy metiendo a la empresa que no es relevante, que no es redundante o que ya teniendo yo otras cosas podría mejorar, ¿cierto? Los procesos. Entonces, no olviden esto. La ecoeficiencia no desperdicia nada, ¿cierto? Y se hace cada vez más eficiente y más rentable. Entonces, en pantalla están viendo como un mapa mental que empieza como a resumir no solo la clase de hoy, sino también cómo ya se empieza a relacionar con material, aprendizajes de clases previas. Entonces vemos de cómo se empieza a relacionar con las normas, ¿cierto? Pero no solo las normas nacionales, sino esas normas técnicas como las ISO que me van a permitir ser competitivo frente a otras y participar en un mercado cada vez más globalizado. También ustedes ven en el tercer ítem el ciclo PHBA. Lo coloco acá porque el ciclo PHBA es uno de los que más se utilizan en Colombia. Recordemos que en Colombia hay un sistema de gestión que es obligatorio y es el de seguridad y salud en el trabajo. Ese sistema está fundamentado en el ciclo PHBA, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, la organización se ordena en base a él, ¿cierto? Independiente si tiene sistemas de calidad, sistemas de riesgo, sistemas de medio ambiente, este hace que todo pueda ser transversal y que como sistemas se integren uno con el otro. Entonces, miren chicos que lo primero es que no podemos mejorar lo que no medimos. Por eso utilizamos indicadores ambientales. Entonces nos vamos a la parte superior izquierda donde dice ecoeficiencia de indicadores ambientales. Entonces,
Huella de carbono. Medimos los gases que calientan el planeta para reducirlos, por ejemplo, utilizando energías limpias. Medimos la huella hídrica porque controlamos cuánta agua gastamos y cómo la devolvemos a los ríos. No es solo es ahorrar agua en la planta, ¿cierto? Es reusarla y también medir cómo la sacamos, la que no se puede reutilizar. Entonces se trata, pero cómo se entrega nuevamente al efluente. Cuando hablamos de gestión de residuos, aquí la meta es el cero desperdicio. Esto es importantísimo porque es una meta que no es sencilla, pero que es la condicionante para cualquier sector. Entonces, en nuestro ejemplo decíamos, las cáscaras de fruta o el plástico no son basura, no los vemos de esa manera, sino son recursos que nosotros podemos reciclar o convertir en abono. El paso 2, pantalla superior, lado derecha, hablamos de la parte normativa, ¿cierto? Entonces, en Colombia no es solo por buena voluntad, aquí hay un marco normativo robusto y muy amplio para cada dimensión, para cada recurso que tiene el planeta. Entonces, por ejemplo, a través de la Ley 99 del 93, así como la Constitución eh, política del 91, que ha sido denominada como la Constitución Ambiental, y resoluciones específicas nos dicen qué tan limpia debe estar el agua que las fábricas vierten. Pues, por ejemplo, la resolución 631. También, por ejemplo, cuando hablamos de cómo deben ser las emisiones al aire, entonces nos remitimos a la resolución 2254. Muchas empresas, como les mencionaba previamente, pues tienen implementada la ISO 14001, ¿cierto? Que es como un sello de calidad ambiental que va a permitir decirle a los demás que se hace lo hasta más de lo que se exige para el cuidado del entorno. El motor, y como les anotaba previamente, para nosotros en este caso es el ciclo PHBA, porque es el que sí o sí las empresas implementan a través del sistema de seguridad y salud en el trabajo y en las oficinas de gestión ambiental. Entonces, ¿cómo hacemos que esto funcione realmente todos los días? Implementando el ciclo PHBA, que, vuelvo y les repito, es el más famoso en las empresas del país. Entonces, planeamos poniéndonos metas claras, ¿cierto? Este año vamos a gastar, qué sé yo, un 10% menos de agua. Hacemos, entonces educamos al personal, ponemos en marcha los nuevos sistemas de ahorro. Si la capacitación no funciona, ¿qué está pasando? Evaluamos, ¿cierto? Por eso verificamos qué gusta, qué no gusta, es la metodología, porque a las personas no les interesa. Entonces aquí revisamos los indicadores que vimos al principio, ¿cierto? Y podemos de verdad decir, oiga, si estamos reduciendo el consumo de agua. Y finalmente la A de actuar. Y es que si no cumplimos la meta, corregimos. Si la cumplimos, buscamos una meta más ambiciosa. Entonces es como me proyecto para tener un promedio en ingeniería de 4.7. No es fácil, ¿cierto? Pero si no llego allá, reviso la estrategia. ¿Qué pasa? Si llegué a 4.8, súper, pero no me quedo ahí. Ahora verifico cómo me saco un promedio de 5. Y el día que llegue a 5, que pues dirán, bueno, y no hay nota mayor allá, ¿no? Claro, está la sobreexcelencia. Entonces, ¿cómo garantizo que yo esté por encima de 5? Y así sucesivamente con las diferentes áreas de la empresa. Finalmente, tenemos que hay bastante por delante. Tenemos retos para la implementación de la ecoeficiencia en nuestro país, ¿cierto? Primero está el dinero. Entonces, a veces la tecnología es costosa al principio, especialmente para las pequeñas empresas. A nivel cultural, y pues algunos de ustedes me lo hacía también notar y personalmente pues también lo he visto con las empresas que visito en la misma universidad cuando miro los puntos ecológicos y no reconocemos cómo separar los residuos. Entiende uno que cambiar la forma en que hacemos las cosas no es fácil. Entonces necesitamos primero un compromiso de los jefes de la alta dirección, pasando por todas las áreas de la empresa. Un cambio de hábitos, ¿cierto? Porque el hábito es lo que genera ese sistema cultural. Y finalmente, pues también datos.
No siempre es fácil conseguir la información precisa sobre cuánto contaminamos. Muchas entidades dicen, no, sí, nosotros hacemos gestión ambiental, nosotros cuidamos el medio ambiente, pero cuando queremos decir, bueno, ¿cómo lo hace? Muéstreme, no se tiene claro. Entonces, a pesar de los retos, casos como el sector de las flores en Colombia nos demuestra que sí se puede. Ser ecoeficiente no es solo ser bueno con el planeta, sino ser una empresa más inteligente, moderna y competitiva. Entonces, la pregunta que les invito a hacerse a cada uno de ustedes es, ¿cómo puede un ingeniero industrial realmente contribuir a un sistema productivo más ecoeficiente sin que eso me implique aumentar significativamente los costos, ¿cierto? Entonces, aquí el rol no es solo optimizar costos, la parte económica, sino también contribuir a la sostenibilidad. Y pues ya para cerrar, entonces podemos concluir que la coeficiencia conecta economía con sostenibilidad, ¿cierto? Que a pesar de los retos, también la ecoeficiencia, los indicadores, la producción más limpia representan oportunidades, impulsan la innovación y permiten desarrollar nuevas soluciones tecnológicas. Además, pues nos abren la puerta a modelos como la economía circular que transforman la forma en que entendemos la producción y el consumo. Bueno, queridos estudiantes, eso era lo que tenía para esta sesión de clase, para esta semana. En el aula virtual les queda la segunda actividad a desarrollar de este corte número 2. Les deseo éxitos en el resto de su jornada.